Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Cadena 365 Televisión. Estamos para acompañarlos en esta noche con información, más información que le sumamos a este potente caudal que ya tiene esta casa. Y hoy nos vamos a ocupar, ya en medio de esta campaña electoral, por supuesto que del tema político, y vamos a estar charlando hoy con gente de Juntos por el Cambio, y vamos a estar hablando con un dirigente del peronismo muy importante que tiene una visión distinta de todo lo que por lo menos hasta aquí estamos escuchando de este sector que ahora se llama Unido por la Patria. Y en el programa de hoy también nos vamos a estar ocupando de un tema que verdaderamente aflige a la gente, que es el tema de los alquileres. Saben ustedes que por lo menos en este programa desde hace por lo menos un mes, un poco más, venimos ocupándonos de manera constante de esta problemática. Hemos hablado con gente que está del lado de los inquilinos, con gente que está del lado de los propietarios, con corredores inmobiliarios. El tema es que la nefasta ley de alquileres ha terminado por perjudicar absolutamente a todos, y estamos en una situación verdaderamente crítica, en un caos. Hoy no hay prácticamente alquileres en Salta para quienes lo necesitan. Aquellos que estaban alquilando están empezando a volver a las casas de sus padres, de sus parientes, rebuscándosela, como solemos decir en criollo. Pero esto, claro, va generando situaciones de distintas características, porque así como también empiezan a desaparecer del mercado propiedades para el alquiler y se vuelcan fundamentalmente a los alquileres temporarios, por lo menos esperando un poco más de claridad en una quizás futura nueva ley o correcciones o derogación de esto que ha generado esta verdadera hecatombe con el tema de los alquileres. Mientras tanto, la situación es crítica para muchísimos. En las últimas horas, las noticias que llegan de la Cámara de Corredores Inmobiliarios es que puede haber, en el mejor de los casos, no más de 100 propiedades en Salta para alquilar. De este tema y de la situación que están viviendo quienes no consiguen a dónde ir o se tienen que ir de donde están, lo vamos a estar conversando en el programa de hoy. Así que a todos, bienvenidos, quédense ahí porque los acompañamos en esta noche de miércoles. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información, el noticiero más federal de todos. Somos País. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps, otro servicio de Saeta. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar, miércoles, 19:30 horas, por Somos. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos.
Evitemos la transmisión de virus respiratorios. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca y la nariz al toser y estornudar. Ventila adecuadamente los ambientes. Completá el calendario nacional de vacunación. Los síntomas son fiebre alta, respiración entrecortada, agitación, vómitos, mareos, fatiga y falta de apetito. No te automediques. Consulta al médico o centro de salud más próximo. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Bueno, les decía que nos vamos a ocupar en el programa de hoy de esta campaña electoral que ya ha iniciado, este tiempo electoral que indudablemente va cobrando vigor y que no estamos tan lejos de las PASO que van a definir los candidatos de cada uno de los sectores. Y nos parecía una mirada interesante charlar hoy con Martín Grande, es periodista, pero además es un dirigente del PRO, que sin la carga de una candidatura tiene como una mirada un poco más en perspectiva y me interesaba mucho conocerla. Martín, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por invitarme. Muy bien, gracias. Bueno, ¿cómo estás viviendo esta campaña? Mira, yo creo que es de las más emocionantes que hemos tenido. Primero porque se dirimen posturas muy contrapuestas dentro de Juntos por el Cambio en Salta y en todo el país. Por lo tanto que existe, creo en todos nosotros, los integrantes de Juntos por el Cambio, una fuerte motivación a participar. Fuerte motivación a participar, como nunca diría yo. Me hablas internamente, dentro del PROCREC se va a movilizar mucho. Claro. Nosotros estamos convencidos que va a haber un cambio de gobierno. No creemos que haya ni siquiera una posibilidad para Unidos por la Patria, o Unión por la Patria, me acuerdo muy bien cómo se han rebautizado ahora el justicialismo y el kirchnerismo. Y como sabemos que el cambio se va a dar, estamos prácticamente seguros que se va a dar para Juntos por el Cambio. Por lo tanto, estamos más motivados que nunca. ¿Qué opinión te merece esto que a muchos los asusta, que es esta discusión tan fuerte que parece escalar entre Patricia Bullrich y Larreta? ¿Vos cómo la ves? A mí no me parece. A mí me hace gracia, sinceramente. Para mí es una de las campañas más civilizadas que he visto. Lo que pasa es que vos tenés que poner en la balanza lo que está pasando. O sea, se está discutiendo acá la presidencia de la República, no es una cuestión menor. Es una discusión bastante civilizada, bastante civilizada. Si vos te vas para el otro lado y mirá cómo están discutiendo la posibilidad de ser segundo, se están matando. Mirá lo de Lía hablando de la 45, de mentir, del pelotudo del contrincante, cosas horribles que vos decís, pucha, ahí del otro lado las cosas se juegan con munición gruesa. Escucharlo a Grabois diciendo el estafador serial y el hijo de Massa, ¿no? Tenemos una campaña civilizada, lo que pasa es que es una campaña de alto volumen, de alto voltaje. Se discute la presidencia de la Nación. Hay dos contendientes claramente posicionados. Y bueno, no es para andarse con chiquitas, tampoco es para que anden abrazados, porque son cosas distintas. Cada uno muestra sus matices, y en estos matices hay contrastes que son reales y verdaderos, y que creo que se tienen que notar. ¿Con quién estás trabajando vos? Con Patricia Bullrich. Con Patricia Bullrich. Sí, efectivamente. Bueno, ¿y qué crees que va a pasar en Salta? ¿Cómo estás viendo en Salta? Yo creo que en Salta, como gran parte del país, quizás hay alguna excepción por ahí, yo no creo que ocurra, pero Patricia Bullrich va a arrasar. Mira, Patricia lo dice claramente, con una sencillez que todo el mundo lo entiende, que es yo te diría, la gran virtud que tiene Patricia, se hace entender muy fácilmente. Porque la otra vez estaba en un programa de televisión y le decían, sí, pero las encuestas lo favorecen a Larreta. Y dice, mire, yo les propongo lo siguiente. En una cuadra cualquiera de este país
pónganlo a Larreta en un lado y en el frente estoy yo. Y caminemos juntos con toda la prensa por la calle sin nadie, sin Fanta, sin ninguna ayuda especial. ¿Te acordás con esos tipos decían Larreta que andaba con la Fanta y el spray? Y se van a dar cuenta quién es el que tiene más apoyo popular. Esa es la realidad. Nosotros perdimos aviones por llevar a Patricia Bullrich en el auto. Pues significa que donde te paran, sea la policía, un semáforo, la gente se agolpa para sacarse fotos con ella. Entonces, bueno, esa es la realidad de Patricia que yo vengo mamando hace tiempo, ¿no? O sea, no es una cosa nueva. Cuando venía acá al norte Patricia íbamos a ver a Orán el sistema de la frontera inteligente, no la dejaban caminar en la calle en Orán. En esa época, te estoy hablando, cuando era ministro. O sea, es una mujer que tiene ascendencia con la gente, es muy inteligente. Martín, y en Salta esto que ha provocado un poco el cierre de lista, digamos, que ha llamado un poco la atención, Sí. Esto que algunos le dicen, la injerencia que Sáenz tiene como la pata puesta en todos lados. ¿Qué lectura hacemos de eso? Esa misma, es totalmente cierto. Patricia, al igual que Horacio, al igual que Massa, que lo tiene como aliado de toda la vida a Gustavo Sáenz, buscan en el gobernador Gustavo Sáenz, un hombre que va a estar 4 años y medio más en el poder por decisión popular. ¿Qué buscan? Aliarse. No me pregunté a mí qué habría hecho yo, porque no tiene ningún sentido. Acá lo que importa es lo que quieren hacer los líderes que se están jugando el pellejo en esto de la presidencia. Así que si ellos entienden que tenemos que ir juntos con Gustavo Sáenz, ni una palabra más. O sea, esa es la realidad. Al que no le guste se puede hacer un lado. Claro, yo hacía un análisis al revés de esto, ¿no? El eterno aliado, amigo de Massa, ex candidato a vicepresidente de Massa, no lo apoya incondicionalmente, en definitiva, porque si vos, en definitiva ponés gente en todos lados que no le tenés mucha confianza a tu amigo, o, digamos... Es que el casamiento por interés o por amor es mutuo. No importa cuál sea el motivo del casamiento. Hay casamiento. Esa es la realidad. Sí. Entonces, si lo hay, es que le interesa a Gustavo, y le interesa a Larreta, y le interesa a Patricia. Esa es la realidad. Así que no suena bien, porque los que practicamos política acá nos molesta que nos vengan a pisar los callos. Mucho nos molesta. Pero bueno, si queremos construir, sabemos que tenemos que hacerlo de manera inteligente, y creemos que es la manera más inteligente, así que respetamos totalmente lo que ha decidido Patricia. Yo lo respeto personalmente, por supuesto. Dentro de lo que va a ser la interna local para la elección de los diputados nacionales, ¿estás trabajando con alguien o te mantenés distante? Estoy trabajando con... No, vengo de una reunión, justamente estamos preparando el lanzamiento de la lista de Patricia Bullrich en Salta. Con Miguel Nani. Por supuesto, claro, Miguel y Eugenia de Vita. Sí, vamos a estar ahí como corresponde, apoyando e impulsando. Y en lo que haga falta, hemos visto que Miguel siempre toma responsabilidades que a veces lo exceden. Debo haber hablado con él, no sé, 7 veces por teléfono, pero en cualquier momento, Miguel, está en este momento en la Cámara de Diputados de la Nación, viene para acá y junto con Virginia Cornejo nos vamos a poner a trabajar fuertemente. Virginia Cornejo ha sido nombrada por Miguel ya públicamente como jefa de campaña. Y Patricia le ha informado a todos en Salta que su cara en Salta es Virginia. Así que ahí estamos. Esto, digamos, que va a tener todavía mucho debate, que los ojos están puestos sobre las presidenciales, pero indudablemente que hay condimentos locales que hay que atender, ¿no? Claro. Y bastante. En este caso, digamos, el hecho de que Gustavo Sáenz esté jugando en otro lado y que han aparecido 2 listas más de las que se suponían dentro de Juntos por el Cambio, 4. ¿Algo te sorprendió en el cierre de listas? No, para nada, no. Nada, ¿no? No, absolutamente nada, para nada. Entendía que iba a ser así, de hacía rato ya, que tanto Patricia como Horacio iban a buscar en Gustavo un socio, de conveniencia ocasional, como vos lo quieras llamar, pero socio, y que Gustavo iba a participar en la lista, por supuesto, desde ya, así que sorpresas no hubo. Ninguna. No, para mí no. Bueno, y en lo que queda de aquí hasta, digamos, lo que van a ser las PASO, que no hay mucho, ¿no? Son 30 días más, 45, más o menos. Sí, más o menos. Bueno, el tema es que va a haber una campaña larga. No, la campaña empieza en 15 días, en 10. Sí, bueno. No va a ser larga la campaña, las campañas son cortas, por eso corre con el caballo del comisario Miguel. Miguel está posicionado, acaba de ser candidato a gobernador, tuvo
honrosos 20 puntos, 18, 19, y eso lo posiciona mucho más que cualquier otro. O sea, ninguna duda que de todos los candidatos que están en la grilla hoy, el más conocido es Miguel. ¿Lo ves competitivo en Salta Juntos por el Cambio? Absolutamente. Competitivo te quiero decir, Sí. con posibilidades de ganar la provincia. Sí, sí, absolutamente. Creo que es un tremendo adversario Outes, porque aparte no solamente es justicialista de pura cepa, sino que aparte cuenta con la bendición del gobernador y de Massa. Hoy Massa es el presidente de la Nación. No nos jodamos con el tema, o sea, es realmente un respaldo importantísimo. Y estamos hablando acá de las cosas que hay que hablar en política, de guita. La plata la tiene en este momento Outes, tiene respaldo provincial y nacional. Vos decime con qué respaldo económico cuenta Patricia Bullrich. Ninguno. O sea, vos la ves, nosotros pasamos la gorra todo el día, indio. O sea, ¿sabes lo que iba a conseguir la plata por una pantalla? No es que nosotros encargamos una pantalla, no, lo llamamos Facundo, le decimos que no haga precio, que se baje un poquito, se queje el tipo porque siempre labura para los pobres. Claro, o sea, nosotros no contratamos una pantalla con sonido, que no, por favor, baja un poquito, el escenario un poco más bajo y más chico, bajemos los costos, esa es la realidad. La Reta tiene la de él también, por supuesto. Acá la que hace campaña a puro esfuerzo y sacrificio es Patricia. Y todos los candidatos de Patricia, por supuesto. Esto que ha terminado en esta enorme mixtura, ¿crees que termina confundiendo al electorado? ¿Le va a costar un poco más explicar esta mixtura o no? No creo, sinceramente. Tanto Beto Castillo como Eugenia De Vita, a pesar de tener como líder a Gustavo Sáenz, hoy saben quién va a ser el presidente de la Nación y saben que es Patricia Bullrich. Beto está jugando en el equipo equivocado, porque así le tocó el reparto. Pero que Beto dice hace tiempo atrás que la nueva presidenta de la Nación es Patricia Bullrich, pero andá, fíjate los archivos. O sea, todos sabemos que acá hay gente que viene de la costilla de Gustavo Sáenz, que va a conformar las listas, pero que pertenece al equipo. Que haya sido más saincista o menos saincista, en este momento ya no tiene ninguna importancia. Pero bueno, indudablemente que lo de Beto Castillo, digamos, no fue mucha sorpresa. No, pero hasta el propio Beto creía que iba a estar en la lista de Patricia Bullrich. Otro lado. Fue una sorpresa para él. Yo creo que va a terminar en la lista de Patricia Bullrich, por supuesto. Va a terminar como mejor tercero. Es decir, vos ya das por descontado que la lista queda Nani, De Vita, Castillo. Sí, absolutamente. Lo doy por descontado. Te vuelvo a repetir, no solamente porque la milito, sino porque por razones lógicas entiendo que Nani lleva una gran ventaja sobre el resto. Te vuelvo a repetir, es el único candidato que participó de la provincial y participó con éxito. Entonces está posicionado en toda la provincia. Para ser diputado nacional tenés que estar posicionado en toda la provincia. Outes lo ha hecho con militancia, porque hace tiempo que viene recorriendo el interior. Bueno, sí, trabaja mucho con los intendentes. Del otro lado, creo que están en desventaja. No van a... Por más plata que pongan, no creo que logren el milagro. Bueno, en el caso, digamos, de lo que queda de disperso, sí, por afuera, digamos, de esta gran pelea, que no sé cómo se dirimirá, ¿crees que todo se va a concentrar en esto, en esta a medida que se acerque la fecha, todo se va a concentrar entre Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Yo creo que ahí se va a terminar concentrando una polarización. Sí, ha ocurrido otras veces. Ahora en las PASO quizás no sea tan brutal el tema, pero después de las PASO el tema va a ser como dos imanes atrayendo hierro por todos lados. No va a haber otro más. ¿Cuál es tu lectura en caso de que, bueno, vos descontás que gana Patricia Bullrich, ¿no? Totalmente. Pero ¿cómo ves la pelea Massa-Bullrich o Massa-Larreta en caso que... Massa-Larreta no se pueden pelear si son amigos. Eso lo dicen ellos mismos. Mientras que Patricia Bullrich se puede pelear con Massa, de hecho se ha peleado toda la vida. Patricia siempre fue de la opinión que incorporarlo a Massa al gobierno en la época de Mauricio Macri era una mala idea. Terminó teniendo razón. O sea, eso no es de ahora, del 2015 te estoy hablando. Así que Larreta tiene ese estilo, que yo no lo critico, no lo comparto, pero no lo critico. Él tiene la idea de que hay que gobernar entre todos. Ya nos pasó de llevarlo a Massa de socio. Y el socio nos abandonó en medio del río, con el río crecido y lloviendo, ¿me entendés? Ahí nos dejó Massa.
Así que ya sabemos quién es Massa, no hace falta que probemos. Martín, te agradezco como siempre. Un placer. Muchas gracias. Enseguida estamos hablando en este programa, como les adelantaba, de el caos y la crisis de los alquileres. Ya volvemos. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps. Otro servicio de Saeta. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar. Miércoles, 19:30 horas. Por Somos. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Evitemos la transmisión de virus respiratorios. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca y la nariz al toser y estornudar. Ventilá adecuadamente los ambientes. Completá el calendario nacional de vacunación. Los síntomas son fiebre alta, respiración entrecortada, agitación, vómitos, mareos, fatiga y falta de apetito. No te automediques. Consulta al médico o centro de salud más próximo. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Bueno, tal cual y adelantábamos en el inicio del programa, nos vamos a ocupar hoy un poco de los alquileres, de este caos, de esta crisis que ha generado la ley de alquileres y que al cumplirse los 3 años desde que se puso en vigencia, esto ha desatado una ola de problemas. Y se está ocupando, y bastante, de este tema la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de la Municipalidad, y está con nosotros la titular de esta área, que es Emilia Calmejane, a quien hemos invitado porque de manera, digamos, fuerte han decidido abordar esta problemática y están haciendo conciliaciones intentando alivianar un poco esto que es un verdadero caos para algunos, pero que es un problema difícil y doloroso para mucha gente que se ha encontrado con aumentos de mucho más del 100% de pronto, con muchísimas propiedades que han salido del mercado, lo que hace que no haya, aún aquel que puede no consigue que alquilar. Así que Emilia, gracias por venir, a ver si nos podemos ilustrar un poco más sobre esta problemática tan difícil, ¿no? Bueno, gracias por la invitación y sí, la verdad que nosotros desde la Subsecretaría de Defensa del Consumidor en pandemia ya habíamos actuado cuando se dispusieron
las suspensiones de desalojos y también las suspensiones de los pagos de alquileres en su momento, un momento muy crítico en la historia del país. Pudimos resolverlo justamente en la instancia conciliatoria de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, que en ese momento estábamos en proceso de transformar todo ese procedimiento en un procedimiento virtual, que antes no existía. A partir de ahí, bueno, fue todo un cambio enorme. Ya nosotros con la sanción de la ley 25.771, que es la ley de alquileres, advertimos en su primer momento que había 2 artículos que iban a generar estas consecuencias que, bueno, hoy lamentablemente se están viviendo a modo general en el país. Una es la indexación del contrato, con crear este índice de contrato de locación que se va moviendo de acuerdo a lo que establece el Banco Central de la República Argentina y que depende directamente del Estado, y por otro lado la imposición del plazo de 3 años mínimos de alquiler, que lo que genera para el propietario, para el que da el alquiler, no es, digamos, seguridad jurídica, porque no se puede, digamos, prever con la situación económica que hoy tenemos en el país cuánto va a ser la economía de acá a mañana directamente. Sí, claro. Entonces, ante esta circunstancia, hoy nosotros, este año, digamos, en marzo, el Día del Consumidor, decidimos crear esta Defensoría de Inquilinos, Vecinos, Consorcistas y Propietarios, justamente dependiendo de defensa del consumidor, porque para nosotros el inquilino es un consumidor. Y es así justamente por un estudio normativo que hemos hecho, tanto también porque lo dice el Código Civil en su nueva reforma. Entonces le es aplicable todo lo que es el Estatuto de Defensa del Consumidor, y esto beneficia mucho en este momento al sujeto que es el más vulnerable, que en este caso es el inquilino. Bueno, lo que ya conocemos todos es que hay una verdadera crisis, que hay primero por los aumentos, que toca justo ahora, más o menos está tocando, con un aumento de más del 100%, que es imposible. El inquilino se quiere resguardar y decir, bueno, mira, vamos a arreglar, si hay que arreglar un contrato nuevo, vamos a ir mucho más allá del 100%, porque yo tengo que resguardarme, porque no sé qué va a pasar. En el proceso electoral que genera incertidumbre, peor todavía. El tema es que, como vos decís, el más vulnerable, el más débil en esto es el inquilino. En estas conciliaciones, ¿qué se intenta conciliar? Bueno, en estas conciliaciones justamente lo que se hace es traer a las partes a un ámbito amigable, componedor, y volvemos a hablar y a discutir las cláusulas de los contratos. Y volvemos a revisar, y en todo caso, si son contratos que se ajustan a la aplicación de la nueva ley, bueno, tratamos de que tenga el inquilino las garantías que la ley misma le ha otorgado. Y si son contratos anteriores a la aplicación de la nueva ley, se tienen que respetar también, porque en aquel momento, antes de la vigencia de la nueva ley, lo que las dos partes establecían era como la ley misma, y eso sigue rigiendo. Así que el que tiene contrato anterior a la nueva ley tiene que atenerse a la letra del contrato que celebraron en ese momento, y los que tienen contrato nuevo o que en este momento, que justo ya se cumplieron 3 años de esta ley, se están venciendo, tienen que volver a sentarse y tratar de renegociar todos esos términos, ¿no? Es bastante complejo, hemos tenido durante este mes muchísimas consultas sobre esto, porque por supuesto hay un 120 y un 140% de aumento más de lo que venía pagando el inquilino. Es una diferencia enorme, es digamos, una forma muy difícil de calcular de acá a un año cuánto va a ser el índice de contrato de locación. Es imprevisible en ese sentido. Para los dos. Para las dos partes, exactamente. Y vos sabés que muchas de las audiencias que nosotros hemos arbitrado en la instancia fueron pedidas por los propietarios, porque los propietarios también obviamente salen perjudicados y no quieren perjudicar a su vez al inquilino. Saben que lo que dice la letra de la ley no es aplicable en la realidad. Entonces esto genera, digamos, una disociación. Tenemos una norma que en los hechos, en estas dos cuestiones, no es aplicable a los contratos. Es muy difícil de hacerla cumplir. Ahora, Emilia, no te voy a pedir que me contes, sí te voy a preguntar cuántos casos más o menos se pudieron resolver hasta ahora de lo que han atendido. ¿Tenés el número en mente? Sí, nosotros hemos resuelto ya más de 70 denuncias con audiencias conciliatorias. Hemos arbitrado audiencias virtuales y también audiencias presenciales en las que hemos arribado a acuerdos
entre las dos partes. Por supuesto, muchos vienen de propietarios con sus abogados, inquilinos con sus abogados, inmobiliarias, pero el ámbito que le garantiza el Estado en este momento a través de este espacio es un ámbito muy importante para el inquilino. Para el inquilino y para el propietario también, porque se siente más seguro, porque sabe que hay un órgano detrás que está velando por el cumplimiento de la ley, sí, porque es una instancia gratuita para el consumidor y además porque se generan instrumentos públicos en esta conciliación. Emilia, de los casos, que todo lo que le tocan, digamos, 70 casos resueltos, pero habrán visto muchos más, sí, ¿cuál es el punto en común de discusión habitualmente? ¿Qué son? La renovación de los contratos, la aplicación del aumento, ¿dónde están más los puntos de conflicto? Y bueno, mira, en este mes la renovación del contrato, que bueno, hemos citado a gente que ya tenía, digamos, contratos en cumplimiento y que tienen que renovar de nuevo con su propietario, y el propietario les ha establecido como condición un alquiler que supera hasta el 120% de lo que es la inflación. Entonces, bueno, hemos citado, hemos utilizado los medios que tenemos y también las actas que se hacen en esa instancia conciliatoria, son muy importantes porque van generando prueba. En la mediación, por ejemplo, en la mediación las partes, el mediador no participa de la audiencia más que dirigir la audiencia, pero no puede opinar. En la conciliación es totalmente distinto. El conciliador lo que hace es componer los intereses de las partes, preguntar, pedir oficios, solicitar que se libre un acta de inspección en el lugar, se toman medidas y hasta puede formular propuestas. Y todo lo que dicen las partes o manifiestan, todo queda sentado en un instrumento. Y ese es el valor de esa instancia. Porque después con ese instrumento probablemente la persona ya tenga otra posición para poder judicializar y puede tener un resultado mucho más favorable. Digamos, en el caso de la negociación por el aumento, es como imaginable, ¿no es cierto? A ver, decir, che, punto más, punto menos, arreglamos por más, cobrarme un poco menos, cobrarme, no sé, yo necesito más. Bueno, se termina, digamos, llegando a un punto de acuerdo económico. En el caso de la renovación del contrato, independientemente de lo económico, ¿cuáles son las cláusulas más conflictivas o de más difícil acuerdo? Bueno, una es la del precio y la otra es relacionada al plazo, plazos menores. La gente ha optado en este momento por acordar plazos menores a lo que establece la ley, por ahí 2 años, 1 año. ¿Y cómo se hace en ese caso? Porque se supone que si aprobás algo, digamos, o te pones de acuerdo por fuera de la ley, es un contrato que, ¿cómo haces después? Bueno, esa es la cuestión. Las partes acuerdan y, por supuesto, tratamos de volver al valor de lo que las partes acordaban. El problema es que acá, digamos, lamentablemente, en la relación entre las dos partes, en un contrato común, las partes podían acordar y no había, digamos, conflicto. Ellos podían estimar la previsión de cuánto iba a ser, cómo se iba a poder ajustar, pero al imponerse, digamos, un monto que lo establece el Estado, al intervenir el Estado... El monto y el plazo. Cortó todo el equilibrio de la relación de las partes. Hoy en día la solución es que se trate en el Congreso y se reformen estos 2 artículos. Que se vuelva a liberar para las partes la oferta y la demanda del alquiler. Y además van a tener que tomarse medidas para también que los dueños y los propietarios vuelvan a poner esas viviendas que tienen en el mercado del alquiler. Porque, digamos, hoy al propietario no le conviene, lo saca. Exacto. Hoy había noticias de que hay, y esto te pido si vos tenés la información, de que hay solo 100 propiedades en alquiler en Salta. ¿Esto sí, es así? Efectivamente, lo que informó la Cámara Inmobiliaria informó esto, que hay solo 100 viviendas destinadas a familia, digamos, a vivir en Salta. Entonces, es verdad, ha habido una retracción de la oferta de alquiler enorme. ¿Sobre un conglomerado de inquilinos de cuánto en Salta? ¿Qué estimación se tiene? Y la verdad que no tenemos, digamos, una estimación. Estamos ahora trabajando en lanzamiento de una encuesta para realmente saber a ciencia cierta cuántos inquilinos estamos hablando. La Cámara de Corredores no tiene un dato más o menos aproximado. No tiene un aproximado y la verdad es que esto ha generado, digamos,
un problema enorme, deja a la vista el problema que tenemos de la situación habitacional y bueno, y obviamente no hay políticas en este momento que apunten a restablecer este equilibrio que se rompió. La única forma es el tratamiento de la ley a nivel nacional, que bueno, tampoco pareciera que se va a tratar a corto tiempo. Esto también genera, digamos, una incerteza para los inquilinos y para los propietarios. Todos están esperando que se trate esta ley y que esta situación se vuelva a normalizar, pero esta solución no está cercana en el tiempo. Entonces, lamentablemente, hay que volver a buscar otros mecanismos para recomponer este equilibrio. Y en estas conciliaciones, digamos, en las que ustedes trabajan, cuando llega el propietario e inquilino a un acuerdo de decir, me acortemos los plazos. Bueno, ¿qué se firma? ¿Un acta? Sí, se firma. En el que vale la palabra, porque si van a la justicia va a decir, esto está fuera de la ley y no puedo hacer nada. Sí, probablemente sí, pero es un acta de acuerdo en que las dos partes están, que lo suscriben ante el municipio, la instancia queda abierta nuevamente. Se necesita, digamos, un acompañamiento del Estado. Hoy en día, yo te comento, la ley de alquileres creó las defensorías de inquilinos dentro del marco de la ley, pero a nivel nacional solamente existen 2 oficinas así, una en Buenos Aires y una en Santa Fe. Y nosotros creamos con las mismas funciones esta defensoría, dependiendo de la Subsecretaría de Consumidor, y somos los únicos en el país que estamos trabajando en este tema. O sea que en Salta tenemos el privilegio de tener este instrumento tan importante de volver a juntar a las partes, de poder tratarlo dentro del ámbito de defensa del consumidor, porque en otras provincias no existe, no hay un lugar al cual recurrir directamente. Bueno, pero me queda la impresión de que en definitiva son una especie de conciliadores y de la recuperación del trato entre partes y punto. Digamos, sí, la recuperación de la confianza entre inquilino y propietario. Hay 2 cuestiones en las que nosotros tenemos que dejarle el libre arbitrio a las partes, que es el tema del monto del alquiler y el tema del plazo. Que eso se puede acordar entre ellos. Ahora, obviamente hay garantías y hay derechos que ya los estableció la ley y que eso se tiene que respetar sí o sí. Hay condiciones como la restitución del depósito en el valor actualizado que se tiene que cumplir. Hay muchas garantías que estableció la ley a favor del inquilino y eso no hay que negarlo. Es muy bueno para los inquilinos, pero lamentablemente tenemos un retroceso muy grande con estas 2 cuestiones que no tienen una solución a corto plazo. Emilia, tengo muy poco tiempo y te pido a ver que me cuentes. De los 70 casos resueltos sobre un universo de consultas, ¿de cuánto? ¿Qué calculan, qué estiman? Aproximadamente 100 de casos para conciliación, ¿no? Sí, sí. Después hemos tenido casos que se han resuelto en la consulta jurídica. En esos casos, son casos en los que la gente viene con el contrato o viene con el inquilino, acuerdan, se sacan las dudas, cuál es la aplicación de la ley, qué es lo que rige, esto puedo hacerlo, puedo no hacerlo, y se termina en la consulta. Y así hemos tenido más de 600 casos. ¿Más de 600? Más de 600. Emilia, te agradezco muchísimo toda esta información y habernos ilustrado un poco más sobre esta problemática. ¿Cómo hace la gente que quiere ponerse en contacto con ustedes? Bueno, nosotros hemos descentralizado 12 dispositivos. El principal está en San Martín y Buenos Aires, de 15 a 17 todos los días. Y después estamos en el Centro Cívico Municipal todos los días a la mañana. Y si no, pueden acceder al www.municipalidadsalta.gov.ar/inquilinos y ahí están todos los servicios para gestionar un turno de asesoramiento gratuito, para hacer la denuncia en el caso de ya tener un inconveniente con el propietario o con el inquilino, lo pueden solicitar, y si no, también la calculadora de alquileres para que puedan también tener en cuenta cuánto va a ser, cuánto está el índice de contrato de locación en este momento y cuánto va a variar. Emilia, muchas gracias por venir, muy amable. Por favor. Hasta cualquier momento. En el próximo bloque vamos a estar hablando de política, vamos a estar charlando con un senador que tiene una mirada muy distinta sobre lo que ha pasado en Unidos por la Patria. Ya volvemos.
Evitemos la transmisión de virus respiratorios. Lavate frecuentemente las manos con agua y jabón. Cubrite la boca y la nariz al toser y estornudar. Ventilá adecuadamente los ambientes. Completá el calendario nacional de vacunación. Los síntomas son fiebre alta, respiración entrecortada, agitación, vómitos, mareos, fatiga y falta de apetito. No te automediques. Consulta al médico o centro de salud más próximo. Nos cuidemos entre todos. Gobierno de Salta. Gustavo Gobernador. Te damos el paso a paso de distintas actividades manuales y bricolaje. Queremos ayudarte para que lo hagas vos mismo. Concepto Hogar, miércoles, 19:30 horas, por Somos. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web cdsalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Somos País, el noticiero más federal de todos, con periodistas de distintas ciudades, la noticia local clave que se proyecta a nivel nacional, los datos que nos sorprenden, las voces que importan, las imágenes que nos impactan, las historias que nos conmueven. Todos los días una propuesta diferente para la información. El noticiero más federal de todos. Somos País. Saeta está en el Google Maps de tu celular. Marcando tu ubicación y lugar de destino, podés saber qué línea tenés que tomar, los horarios de los colectivos, las paradas y la ruta más recomendada para vos. Saeta en tu Google Maps. Otro servicio de Saeta. Especialistas en vinos nos enseñan todo lo que debemos saber para disfrutar de la mejor enología. Descubrí Planeta Vinos. Viernes, 19 horas, por Somos. Vení a descubrir la calidez de la ciudad y la hospitalidad de su gente. Encontrarás peñas con auténticas tradiciones que te sorprenderán. Su majestuosa arquitectura te abrazará y te sumergirá en otras épocas. Y cuando pruebes la primera empanada, te transportarás en un viaje de sabores, emociones, para que vivas un cálido invierno en la ciudad de Salta. Bueno, vamos a hablar un poco de la campaña electoral, pero esta es una nota diferente, porque así como en la música se habla de las disonancias, bueno, hubo en el ámbito político salteño una disonancia dentro de lo que se llama Unidos por la Patria, que fue la de Walter Waller, el senador de Cachi, que extrañamente, un hombre que ha estado dentro de lo que era el Frente de Todos, que en su momento ha hecho fuertes críticas a esa especie de disolución que hubo del Frente de Todos, que ha trabajado en su momento para intentar unirlo, porque esto me consta. Hemos notado que de los muy pocos que en estos días dijo, yo no tengo nada que ver con esto que ha pasado en Unidos por la Patria. Walter, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Contanos un poco, porque esto llamó mucho la atención, sobre todo porque todo el mundo conoce tu militancia dentro del justicialismo y fundamentalmente dentro de lo que era el Frente de Todos. Sobre todo en el peronismo. A ver, si vos me permitís, voy a empezar con algunos conceptos de Perón que por ahí los interpretamos de distintas maneras. Yo no quiero decir que la manera de interpretar lo mío es la buena y lo de la otra equivocada. Yo digo que hay maneras distintas de interpretarlo, yo cómo lo interpreto. Perón decía, no miremos qué está haciendo el compañero a la par, miremos al frente. O sea, no estemos juzgando, ni cuestionando, ni criticando qué hace el compañero a la par, miremos al frente. Por supuesto, eso es que tiene que hacer el peronismo, pero al frente estaba Perón, no estaba Alzogaray, no estaba Braden, estaba Perón. Si al frente habría estado Braden,
yo creo que Perón le habría dicho, fíjense en qué están haciendo sus compañeros al costado porque se están equivocando, se están yendo con Braden. ¿No? Vos me estás hablando de masa, digamos, estás poniendo la masa, no, digamos... Yo estoy poniendo en contexto, sí. Los conceptos con que Perón construía fortalezas ideológicas y convicciones, ¿no? Entonces, cuando vos decís, miremos al frente tenés que sentir que hay un proyecto que encamina, conduce al proyecto de ese tercer movimiento nacional, de ese tercer movimiento mundial que planteaba Perón. Perón planteaba que el mundo, como estaba dividido entre el imperio que se aglutinaba con Norteamérica y el imperio que se aglutinaba con Rusia, China todavía no estaba entre los poderosos, entre esos dos imperios debíamos construir una tercera posición mucho más humana, mucho más socialista, mucho más justa, mucho más equitativa, que mirara a un mundo sin creer que para fortalecer intereses teníamos que llegar hasta a usar las armas e ir a una guerra. Esa era la visión de una revolución en paz que generó Perón. Bueno, a esa visión la debemos acompañar sin ninguna duda, pero a esa visión. Ahora, para construir esa visión, tiene que liderar algo alguien que la interprete y la sienta. Cuando vamos a la cabeza de algo que no interpreta y no siente, tenemos consecuencias. Un ejemplo claro es el actual gobierno. El actual gobierno fue una síntesis que hicimos el conjunto de los partidos del campo nacional diciendo, ante el poder económico y mediático que busca destruir al peronismo y al liderazgo de nuestra compañera Cristina, busquemos una alternativa para ganar la elección, porque lo peor que podía pasar es la continuidad de Macri en el gobierno nacional. Se construyó ese frente, se construyó un candidato que no tenía votos propios, se lo llevó al gobierno. ¿Cómo no fue? ¿No fue bien a los argentinos? No, no fue bien. Y no estoy hablando de la totalidad, porque hay cosas que se hacen bien, otras que se hacen mal. Pero hay ejes que cuando uno compromete en campaña debe cumplir. Por ejemplo, y el gobierno prometió dos cosas que no son menores. Llenar la heladera de los argentinos, así de simple, ¿no? Parecía un mensaje a donde la carne era fundamental en la heladera de los argentinos, pero llenar la heladera de los argentinos para que haya comida en la mesa de los argentinos. Estamos mal. No la llenan los argentinos a la heladera. Ni los que tienen sueldos en blanco logran tener la posibilidad de llegar a fin de mes adecuadamente. Calcular los que hacen changa, los que no tienen trabajo. Segundo tema importante, dijo que iba a terminar con la patria financiera, iban a terminar las LELIC, iban a terminar los intereses leoninos que hacía que la plata se mueva en un circuito financiero y no productivo. Esos intereses y esa plata iba a ir a generar aumento en los jubilados. Son dos temas con los que no se podía jugar. Con el hambre de la gente, la comida de la gente, la heladera de la gente y el mejor pasar de los jubilados no se puede jugar y no hemos cumplido. ¿Te defraudó Alberto Fernández? Yo siempre supe qué era, qué sentía y qué no hacía. Lo conocí como funcionario, lo conocí como jefe de gabinete y muchos dirigentes del peronismo saben qué les dije cuando se tomó la decisión. Dije, Dios quiera que me equivoque, porque si yo me equivoque le va a ir bien a la Argentina. Ahora, si yo tengo razón de lo que es esta persona, no nos va a ir bien. Bueno, después le podemos poner el contexto de la pandemia, el contexto de la deuda externa, el contexto de la guerra. Son todas cosas ciertas. Un poder económico, político, judicial que se aglutinó y que te pone 1000 trabas. Bueno, todas esas son realidades. Pero vos tenías que tener la valentía para cumplir por lo menos esas dos promesas. Heladera llena, jubilados mejores pagos. ¿Y por qué no más ahora, Walter? Porque yo siento también que más que pertenecer a ese concepto de independencia económica, soberanía política y justicia social, tiene ese concepto globalizado de los socialdemócratas europeos, a donde al mundo lo hacen uno solo, y entonces, independencia para qué tenés si el mundo ya está globalizado y es uno solo. Soberanía para qué querés tener si el mundo está globalizado y es uno solo.
Te queda la justicia social, a la cual no puedes llegar porque el Fondo Monetario te dice qué tenés que hacer y qué no tenés que hacer. Y en lo que te dice que tenés que hacer es ajustar a los que menos tienen. Ahora, Walter, y me parece que eso es lo que yo tengo como diferencias hoy día, y por eso no voy a acompañar la candidatura de Massa. Habiendo un cuadro al que respeto, valoro, admiro, aprecio, y le tengo un gran afecto como el compañero Rossi, un gran peronista, pero este partido, este país es presidencialista. Y el presidente es el que lleva. Ahí vemos una fórmula donde estaba Cristina de vice y todo el mundo le quiere echar todas las culpas a Cristina, pero Cristina es la vice. Y este es un país presidencialista. Entonces las responsabilidades de los aciertos y de los desaciertos es del presidente. Me quedé pensando cuando hacías la comparación, y lo nombrabas primero que todo al Alzogaray, me parece que querés recordarnos que el origen político de Massa es la UCD. ¿No? Pura casualidad. Bueno, de pura casualidad. Pura pero casualidad, fíjate vos cómo bueno, también el origen político de Alberto Fernández de la UCD, ambos iniciaron en la UCD, de Alzogaray. No sé si es coincidencia esto, pero... Yo no lo dije por eso, pero son casualidades que a veces surgen porque cuando no tienes coherencia en lo ideológico y cuando te dejas meter el verso que lo ideológico no existe en el mundo, que murieron las ideologías en el mundo, vayan a ver qué está pasando en el mundo si no es un tema ideológico y geopolítico lo que hoy está sucediendo en el mundo. Fíjense si no es ideológico los acuerdos que están haciendo Rusia-China. Fijémonos por qué la guerra en Ucrania si no es geopolítico y de intereses económicos. ¿O creen que alguien está peleando por el pueblo ucraniano? ¿Ustedes creen que el sector que dice apoyar a Ucrania es porque apoya al pueblo? No, al pueblo le importa lo más mínimo, les interesa lo geopolítico, le interesa la región, le interesa poder tener a la OTAN con sus armas, le interesa las riquezas, le interesa poder ingerir en la Europa desde esos lugares, y a quienes han ido y están en conflicto y en guerra, la Rusia con Ucrania, tienen otros intereses que son no dejar que el otro sector de poder bélico tenga las bases a la puerta de sus fronteras, en la puerta de su patria, y le sea una amenaza, y también intereses económicos. Entonces, nadie está orinando agua bendita. Ahora, Walter, ¿ascribís o pensás o qué opinás de aquellos que dicen que Massa en realidad hoy es el candidato del Círculo Rojo? ¿Vos coincidís con eso? Yo, como no soy tan del obelisco, no sé qué es el Círculo Rojo. Yo lo que digo es que hay un poder económico, comunicacional, que primero absorbió la justicia ya desde la época de la dictadura hacia adelante, empezó a darse cuenta que el poder a adquirir era el poder judicial, ese poder económico comunicacional, y que la democracia le dio mayor poder comunicacional cuando se distribuyeron los medios de comunicación, y con este poder comunicacional y su economía fortalecieron el dominio de un sector del poder judicial, porque nunca hay que generalizar, sino de un poder del sector judicial, sobre todo algunos ministros de la Corte. Sin ninguna duda tiene una injerencia total de ese denominado Círculo Rojo, que yo digo poder económico nacional, con lazos fuertes a lo multinacional y con esa visión a donde los intereses de ellos deben crecer a costa de cualquier cosa. No importa si hay inflación. A ver, ellos suben el precio cuando sube el dólar. Los formadores de precios suben el dólar. Pum, para arriba. Después el dólar baja, el precio queda arriba. Después suben el precio por la inflación. Y la inflación también se da por la suba del dólar, porque si ya subieron los precios, eso genera inflación. Entonces te suben por un mismo mecanismo, por una misma acción, 2 veces los precios. Ahora, baje la inflación y baje el dólar, los precios no suben. ¿Distribuyen las ganancias porque pagan mejores sueldos? No, tampoco. Y hoy día van por el sueldo de los trabajadores, por eso están planteando que van a sacar las leyes laborales, que no va a haber juicios por indemnización, o va a ser la variable de ajuste de las indemnizaciones, la forma de pagar, un montón de circunstancias que te están planteando los candidatos, y que el candidato de este frente no lo veo diferenciarse. No lo veo decir, no, discúlpeme, aquí garantizo que las leyes laborales no se van a tocar. Es al revés, vamos a generar más derechos. Garantizo que las personas se van a jubilar y van a cobrar bien. Garantizo que voy a buscar el pleno empleo a base de las normas que están.
y no de hacer paupérrimo el mercado laboral porque le sacaste legislación que protege al trabajador. Walter, eso no lo veo. ¿Qué vas a hacer? Digamos, ¿cuál va a ser tu posición en Salta con los candidatos a diputados nacionales? Yo voy a votar a candidato a presidente en las PASO a Moreno. Porque Moreno es peronista, porque ha sido un funcionario, nadie le puede acusar un solo hecho de corrupción. Nada. Le acusan que matoneó, que fue, ¿no? Si se sentaba con Carmelita Descalzes a discutir el precio de los alimentos, si se sentaba a discutir intereses con el Papa Juan Pablo II seguramente, y lo venía a tratar de que era un malevo, un matón, ¿no? Si el otro eran señoritos. Entonces, los únicos cuestionamientos que tenían significan que defendía la patria, defendía el campo, defendía al sector popular, defendía al trabajador. Y hoy día se separa desde un lugar. Y muestro yo que nunca estoy buscando estar con quien gana, porque ahora triunfador es el que está con quien gana. Y yo digo que triunfador es el que está con sus convicciones. El que cuando se mira a un espejo se refleja y se acepta. Y no tiene que mirar para abajo, porque cuando ve el reflejo es de alguien que cambió, que se fue para aquí, que se fue para allá, porque total hay que estar con el ganador. ¿No? Hay 3 listas de candidatos a diputados, a precandidatos a diputados nacionales dentro de Unidos por... ¿No vas a votar por ninguna de esas listas? Porque entiendo que Moreno no tiene candidatos a porque diputados no nacionales tiene, en Salta. En la provincia, al no tener un partido provincial, tiene un partido nacional que no está en el distrito de Salta. Pero sí tengo un gesto, y yo sí valoro gestos, y cuando comprometo mis palabras a gestos que hubieron, Lucas Godoy tuvo un gesto de mucha grandeza para conmigo cuando me permitió ser candidato a gobernador. Y cuando digo permitió, no es que me dio permiso, sino que ellos tienen la titularidad de un partido, conducen un partido, y aquí ese gran frente, que era el Frente de Todos, se enteró a disgregarse, empezaron a ir la mayoría hacia la derecha, casi todos acordando con quienes habían sido adversarios de siempre. O sea, muchos de los partidos se fueron con quienes querían meter presa a Cristina, por ejemplo, quienes quieren que se destruya el peronismo, quienes dicen que el peronismo no existe más. Se disgregó, y la verdad que uno que hace política, milita y busca ser una voz en cada una de las elecciones, yo tenía vocación, pasión, convicción de ser candidato y poderle expresar a un salteño una alternativa seria, responsable, con proyecto, con experiencia de gestión, con equipo, y no tenía la posibilidad porque yo soy afiliado al Partido Justicialista, al cual no voy a renunciar nunca. Y si me echan, pondré abogados para decir que me echaron mal, porque soy peronista. Entonces, no tengo otro partido que el Partido Justicialista, pero el Partido Justicialista estaba totalmente acordado y enrumbado encolumnado hacia otro lugar. No podíamos discutir, no nos permitieron la paso. Entonces, ahí le digo que Lucas Godoy me dijo: mira, me parece que tu trayectoria, que tu experiencia, que el conocimiento que tiene la gente de vos, me amerita que vos seas el candidato a gobernador. Yo tenía toda la voluntad de ser, pero antes, si sos vos, cedo ese lugar. Y me pareció un muy buen gesto de un joven capaz, que hoy es diputado nacional, y que tenía ese gesto de grandeza, a donde no decía a los grandes los tiro por la ventana, sino a esta persona que tiene más años que yo, pero tiene una experiencia y tiene un conocimiento de la gestión, y es más conocido que yo en la provincia, sea el candidato. A ese gesto se lo voy a devolver acompañando a esa lista, por más que él vaya en tercer término. Quiero ser claro, concreto. Voy a devolver ese gesto de grandeza que tuvo él al decir: Walter, vos tenés las condiciones para ser el candidato a gobernador. Vas a votar esa lista por Lucas Godoy. Exactamente. Walter, como siempre, muchas gracias por venir. No, muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Nos vamos a reencontrar nosotros el próximo domingo a las 8 de la noche en esta misma casa. Muchas gracias, buenas noches.